Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a esta segunda sesión. Quien nos va a acompañar esta mañana es Padre Alejandro Marina con el tema de comunidad de comunidades, ¿verdad? Antes de iniciar con la intervención del Padre, vamos a compartirles un momentito un documento que Padre Víctor Codina nos ha dejado. Es un decálogo y esto lo va a llevar adelante la hermana Mariby, quien es coordinadora del CI. Hermana Mariby, la palabra es suya. Agradecer, ¿cierto?, todo el esfuerzo que se hace para la formación que uno va teniendo, ¿no? La formación también se hace de esta manera y creo que ahora más que nunca es la manera de actualizarnos, escuchar, ver, reflexionar en lo que nos toca vivir. En este caso es sobre el sínodo, sinodalidad. Alejandro nos va a compartir comunidad de comunidades. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace? Y cómo se vive, qué problemas hay, todo lo demás. Bueno, Alejandro Marinas, el padre de Merinol, argentino, tiene 54 años. Es apasionado por el tema de misión. Tiene varios cargos ocupados, ¿no? Ha sido primero ordenado en Buenos Aires en el 93. En el 97 saca la licenciatura en Teología, Facultad de Filosofía en San Miguel, también en Buenos Aires, con la especialidad de misionología. El 2012 en el 19 es sacerdote asociado a los padres y hermanos de Merinol. Del 16 al 19, director Centro Merinol en América Latina. El 20, incardinado a los padres hermanos de Merinol. En este momento, pues se diría, no se diría, es Merinol, padre Merinol Alejandro. Gracias por todo este proceso, Alejandro. Luego es fundador y coordinador con los servicios para el discipulado misionero desde América Latina. 16 al 18 es docente posgrado en misionología en la Universidad Católica. Del 18 al 19, módulo de experiencias, métodos misioneros. También, ¿cierto?, en pastoral sacerdotal ofrecido por el CELA. El 21 a la actualización del directorio Servicio Discipulado Misionero desde América Latina. En este momento es el superior local de los padres y hermanos de Merinol de Bolivia. Misión nueva y actual. Entonces, pues también tiene muchas publicaciones, ¿no? Sobre la misión. Y ha hecho también traducción en castellano, ¿no? De Antonieta Potente, que quiere decir el hilo sutil que sostiene el mundo. Está desde el italiano, yo creo, al español. Luego el artículo desde la dinámica intercultural de pensar el encuentro entre lo femenino y lo masculino. Con la amiga Adriana Curaqueo, Cuadernos Interculturales, Caminar, Cochabamba, Bolivia, el 2011. Luego es autor y administrador de la página de Servicios Misioneros. Coautor de artículos de formación misionera, novedad, vacíos y propuestas. Y después de la parecida que son planteamientos que se va haciendo como nosotros también, ¿cierto? Pero él nos ayudó a reflexionar estos temas. Artículo género, reencuentro con la diversidad, coautor con Adriana Curaqueo. Texto escrito en el curso primer nivel del programa de formación misionero internacional. Artículo Espiritualidad Misionera de América Latina, para el segundo curso del nivel también sobre la formación misionera internacional. Así tiene varios artículos, artículos de ponencia, iglesia, teología y palabra, una mirada en clave de discernimiento, textos escritos por el curso de segundo nivel en la formación misionera internacional. También artículo y ponencia en el desafío y la pluralidad para la misión, Kairos o amenaza. Texto escrito por el curso y segundo nivel para la formación también de misioneros, ¿no?
Luego el artículo y ponencia, la ciudad como desafío y oportunidad, texto escrito para la reunión del clero y la diócesis de San Isidro, el 2009. Luego tiene también 50 años del decreto Allentis en una iglesia misionera por naturaleza o una iglesia en salida a la periferia. Primer Simposio Nacional de Misionología Cochabamba, Bolivia, el 2015. ¿No? Y hasta el 19 el columnista en la revista Misioneros. Bueno, pues gracias por toda tu preocupación misionera, por todo el dinamismo que vas provocando al resto, Alejandro, y tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de estar contigo esta mañana y podamos también ayudarnos a replantear nosotros, nuestro caminar misionero y en el contexto sinodal. Muchísimas gracias y creo que ahora te escuchamos y me parece que vamos a quedar también como la semana pasada, yo quedé bastante desafiada, ¿no? Desafiada que no podemos estar llorando el sínodo funciona, no funciona, sino hay que atreverse, ¿no? Como se atrevieron estas mujeres en España. Y cada quien, cada bautizado, tenemos que buscar nuestro estilo, nuestra manera de proponer vivir dentro de la iglesia, para que sea más dinámica y para que sea comunidad de comunidades. Muchísimas gracias, te doy la palabra, Alejandro. Antes de eso, también vamos a rezar el decálogo de la sinodalidad que nos dejó de regalo nuestro hermano Víctor Codina. Entonces, lo rezamos juntos. Lo rezamos juntos. Sínodo etimológicamente significa camino conjunto, comunidad en camino. Implica dos dimensiones, comunitaria y la dinámica. Aplicada a la iglesia significa a nosotros eclesiales, comunidades de Jesús, que camina hacia el reino de Dios. Tu fundamento teológico, recemos juntos. Es trinitario. Trinitaria, la La iglesia iglesia significa la fuerza del sacramento de la comunión trinitaria del reino de Dios. camina hacia el reino de Dios. En el En Nuevo el Nuevo Testamento encontramos el modelo solidaridad por ejemplo, la vida de la de la primera comunidad Jerusalén. Hechos de los Apóstoles y el Concilio concilio de Jerusalén, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Bueno, pues con estos deseos que tenía Víctor y con el que tiene el seguir, con lo que nos va a compartir Alejandro, pues seguimos adelante. Te damos la palabra, Alejandro. Muchas gracias, gracias a todas y todos y bueno, una alegría estar con ustedes compartiendo en este espacio, ¿no? Cuando me pidieron la temática, primero me llamó la atención, ¿no? Por los otros temas que había en el mismo ciclo y por el mismo particular tema de comunidad de comunidades, que siempre ha sido una expresión que se utilizó más referida a modelos de parroquia, ¿no? Pero justamente desde Aparecida, que se empieza a preguntar, ¿no? Nuevamente por la estructura parroquial, lo extiende a toda la iglesia, ¿no? Como un modelo de iglesia, ¿no? El de comunidad de comunidad. Entonces vamos a explorar un poco de qué se trata, teniendo en cuenta también lo que vienen hablando en los otros sábados, ¿no? de este ciclo, ¿no? Entonces, Vanessa, si por favor puedes poner el PowerPoint. Bien, este es nuestro tema, ¿no? Dentro del ciclo de sínodo de la sinodalidad, el subtema de comunidad de comunidades, ¿no? Como una propuesta característica que por un lado retoma un espíritu que se ha vivido en América Latina especialmente,
pero que ahora es propuesto universalmente, ¿no? Y hay una frase que vamos a leer ahora que es la que cuando el Papa, digamos, lanza el tema del sínodo de sinodalidad, ¿no? Expresa él cómo entiende, ¿no? Y dice, el mundo en el que vivimos y que estamos llamados a amar y servir, también en sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión. Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Entonces, por un lado, esto como empieza, ¿no? El mundo en el que vivimos y que estamos llamados a amar y servir. Un mundo cada vez más complejo, un mundo que va avanzando en una línea, pero que por un lado es para bien, pero por otro lado es para mal en cierto sentido, ¿no? La tecnología que va avanzando y que nos permite estos encuentros, aún estando a distancia, no unos de otros, pero al mismo tiempo una tecnología que se va haciendo, como dice el Papa, tecnocrática, digamos, ¿no? O sea, va configurando un paradigma que hace al mundo y las relaciones de las personas cada vez más complejas, ¿no? Entonces, a ese mundo estamos llamados a amar y servir en la misión, ¿no? Pero para eso, me encanta la frase, ¿no? Exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias, ¿no? En todos los ámbitos de misión. Sabemos que sinergia es la conflusión de, ¿cómo se dice? Confluencia de energías, ¿no? Es como los engranajes, ¿no? Cuando cada uno funciona de tal manera, ¿no? Que permite que una maquinaria, un motor ande, ¿no? Sinergia es un término que inicialmente surge más de la biología, ¿no? Es como distintos elementos, órganos y elementos vitales confluyen para que el organismo funcione, ¿no? O sea, para que nosotros podamos vivir sanamente, ¿no? Al mismo tiempo que el corazón tiene que bombear la sangre, las arterias tienen que permitir el paso y tienen que oxigenar el pulmón para que podamos tomar el aire y a la vez tiene que salir. O sea, hay un montón de energías que confluyen al mismo tiempo con distintas funciones para que el organismo funcione, ¿no? Y es un término también que brota de una experiencia teológica, ¿no? Un poco expresada. Pásame una diapositiva más, por favor. Ya San Pablo lo expresaba de alguna manera en Romanos 8:28, ¿no? Cuando dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan al bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, ¿no? Es decir, esta confluencia de todas las cosas para el bien, ¿no? Que era un poco el modelo eclesial que proponía San Pablo y las primeras comunidades. Entonces, dice el Papa, tienen que confluir, ¿no? Hay que fortalecer las sinergias, ¿no? O sea, todas las energías que se ponen en la misión. Entonces, en un primer momento, vamos a hacer dos cosas. Primero le voy a pedir a Vanessa que saque la diapositiva y vamos a poner una canción. Y después de la canción, vamos a dividirnos en grupos para preguntarnos cuáles son esas energías que deben confluir, que deben sincronizarse, ¿no? Entonces vamos a ver esta canción con la marea de gente que es este mundo al que debemos amar y servir.
hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye. ¿Y qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Hey. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, óyelo, somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice, mares de gente sigue, y el mundo repite, repite. Y una ola viene y dice, mares de gente sigue, y el mundo repite, repite, repite. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo viví las gotas de tu llanto? De tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser. Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, óyelo, somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice, mares de gente sigue, y el mundo repite, repite, repite. Y una ola viene y dice, mares de gente sigue, y el mundo repite, repite. Bueno, muchas gracias, ¿no? Esto que decía la canción, somos una marea de gente, hoy diríamos no solo marea de gente, sino marea de criaturas, ¿no? Incluyendo a toda la creación. Y la canción que decía, bueno, ¿qué le voy a hacer si yo? Creo que tú y yo somos nosotros, ¿no? Esta invitación, ¿no?
en un mundo que cada vez fomenta más el individualismo, a considerarnos un nosotros, ¿no? Entre los seres humanos, con las criaturas también, pero sobre todo entre los seres humanos en nuestras diferencias, ¿no? Que cada vez se hace más difícil, ¿no? Construir comunidad, porque justamente las diferencias se van haciendo obstáculo de encuentro, ¿no? Entonces, vamos ahora a romper en grupitos, unos 15 minutos, para preguntarnos. El Papa dice, tienen que equilibrarse todas las energías al servicio de la misión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas energías, ¿no? Que deben confluir para que realicemos una tarea misionera que responda al mundo de hoy? Vamos a dar 15 minutitos de grupo. Listo, padre. Somos ahorita prácticamente 15 participantes. ¿En 3 grupos quiere o en cuántos grupos? En 3. ¿Está bien? Vamos uniéndonos a los grupos, por favor. Les va a salir una notificación. Ahí pueden aceptar o unirse o aceptar alguna palabrita les va a salir. Muy bien, todos ya estamos en la sala. Padre Alejandro, la sala es suya. Muy bien, bueno, si de cada grupo alguien quiere compartir un poco lo que han hablado, cuáles son esas energías que deben confluir para realizar nuestra misión. Un poco tímidos están. No se peleen. Dedocracia, padre. Bien. ¿Quién empieza? Ahí está. Él. Voy a hablar de repente por mi grupo. Sí, la verdad que no hemos elegido secretario o secretaria, pero voy a tomar la palabra, si me permiten, el grupo. Somos el grupo 3 y aquí dentro después de haber visto el video, la mayoría de la gente realmente nos ha impactado. Primero, una impresión del compartir, de la apertura personal para ver lo diferente. Había otro también, otro desafío que era la inclusión al diferente. Y decíamos que sí, ante Dios somos todos iguales, pero dentro de nuestra realidad, las culturas llevamos en nosotros, en nuestro ADN, algo de riqueza, mucho de riqueza para compartir y hacer uno entre los demás. Entonces, ¿se puede? Sí. Hay un mismo ritmo, que es justamente la energía del amor, ¿no? De la unidad, el que nos convoca el otro. O sea, donde hay un ser humano, busca al otro ser humano. Lo que también se compartía era algo que se va viendo es cómo hacer unidad entre la cultura del adulto y del joven, ¿no? Que ahora, por ejemplo, hay mucha diferencia. ¿Cómo se comparte esto? ¿Cómo se combina? Era una pregunta, pero también al mismo tiempo decíamos sí, o sea, si no estamos dentro de ellos, no vamos a conocer. ¿Qué nos invita a entrar con ellos, a estar en el espacio, en el lugar? Y la cercanía, pues, es muy importante porque ahí nos damos cuenta que mi iglesia, mi postura como iglesia es dar a conocer la unidad, ¿no? Y nosotros somos uno en la iglesia. Entonces, frente al individualismo, somos fuertes, somos unidad y tenemos mucho que dar realmente como religioso, como laico, como creyente, ¿no? Eso era lo que nosotros veníamos compartiendo así de manera espontánea. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Otro grupo? Yo. Buenos días. Buen día. Bueno, íbamos hablando en nuestro grupo que tendríamos que formar que las personas se reúnan para formar comunidad, aunque no siempre hay ánimo para juntarse.
Después, el respeto a las diferencias, el buscar las cosas en común. Y me gustaba lo que decían dos hermanas, todos somos diferentes, pero tenemos que seguir un hilo conductor y aprovechar la gran diversidad que somos para lograr algo hermoso. Y si todos pudiésemos vivir en comunidad, pucha, qué distinto sería, ¿no? Todo lo que vendría después sería añadidura, como en el Evangelio. Y al final hemos terminado, ¿cuál es ese hilo conductor? Es el amor, la cercanía y la apertura. Y no solo fuera, sino que fuera y dentro también de cada comunidad. Eso hemos hablado. Gracias. Alguien tal vez del tercer grupo, no sé de qué grupos eran Ivana y Eldi. Bueno, Ivana ahorita he hablado. Ivana, ¿de qué grupo eras? Ivana, Ay, no sé qué grupo es. Ya, perfecto. ¿Alguien más que quisiera compartir? Del grupo 2 es Ivana, de nuestro ok. grupo. Perfecto, gracias, hermana. ¿Alguien que quiera hablar? Buenos días, me disculpo, no puedo prender la cámara, creo que soy del grupo 3, Ok, que falta por hablar. Nosotros hablábamos del equilibrarse también como una unión, ¿no? Como unir esas fuerzas, y la unión también entre diferentes creencias, culturas, generacional también, de diferentes lugares, de diferentes periferias también, ¿no? Y hablábamos también de esas periferias, ¿no? Entonces, hacer esa inclusión de todos. Pero después, más adelante, también llegábamos a la conclusión de que esas energías que tienen que lograr equilibrarse, pues es la misma energía que el Espíritu Santo nos va dando a nosotros con la gracia de los carismas. Y que esos carismas, pues los damos a compartir dentro de la iglesia, pero también lo damos a compartir en nuestro trabajo y en nuestro diario que hacer, ¿no? Y que esos carismas y esas energías, pues tenemos que seguir pidiéndole al Espíritu Santo que las fortalezca, ¿no? Y veíamos como esos medios ascéticos y la liturgia que nos regala la iglesia para podernos seguir llenando de Dios y poder seguir equilibrando estas energías dentro de la iglesia, pero también hacia las periferias, hacia las demás personas. Gracias. Bien, ¿no? Estas distintas energías, ¿no? Ustedes hablaban de la apertura al diferente o a lo diferente, ¿no? Que claro, que en este mundo se ha ido haciendo cada vez más manifiesto. Se ha ido haciendo más manifiesto de distintas maneras, ¿no? Por un lado, la tecnología nos ha permitido conocer diversidades que antes estaban invisibilizadas, ¿no? O sea, todo desde grupos humanos, desde grupos culturales, desde opciones de vida, etcétera, que hoy tienen a través de las redes y de los distintos medios tecnológicos la posibilidad de hacerse visibles, ¿no? Al mismo tiempo, la diversidad ha copado las calles, o sea, también en las calles, a través de manifestaciones, de distintas expresiones, vemos la gran diversidad que hay en el mundo, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, uno también se ha ido abriendo a reconocer que hay otras diversidades, digamos, de todo tipo, ¿no? Y esas son energías que confluyen, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de comunidad dentro de la iglesia, estamos hablando también de grupos humanos que contienen todas esas otras diversidades que parecieran estar fuera de la iglesia, ¿no? Y entonces, las energías, tanto desde fuera de la iglesia que van manifestándose, como las de dentro de la iglesia, deben confluir, deben equilibrarse, ¿no?
También daban un ejemplo de la brecha generacional, digamos, ¿no? O sea que cada vez es más visible. ¿Por qué? Porque hay hay herramientas y lenguajes que las nuevas generaciones utilizan y les son muy familiares, que a generaciones anteriores no nos es tan común, digamos, ¿no? O sea, no sé, por ahí como se dice, los millennials o los más jóvenes, mantener una amistad a través del WhatsApp, de Instagram, es como normal, digamos, ¿no? Por ahí para los más mayores necesitamos del encuentro físico, del contacto, de lo más interpersonal, ¿no? Pero son distintos modos que van surgiendo, ¿no? Pero es cierto que, bueno, se va abriendo una brecha cada vez más grande, porque también los avances son distintos, ¿no? Entonces, yo lo que quería traer acá es que para poder construir comunidad hoy en día necesitamos de todas esas energías, ¿no? No solo las que habitualmente contábamos como energías dentro de la iglesia, digamos, ¿no? De las estructuras que formamos, las dinámicas que trabajamos, las metodologías, los modos de construir comunidad, sino que también como incorporar esas otras energías que vienen de afuera, ¿no? Por ejemplo, desde hace muchos años, ¿no? Pero cada vez más fuerte, hay todo un movimiento, digamos, de las mujeres en pro de una mayor equidad, de la erradicación de la violencia, de la búsqueda de derechos y de acceso a todas las posibilidades, que es muy grande, ¿no? Y dentro de la iglesia nosotros tenemos mujeres, nosotros tenemos una estructura que es casi completamente machista, digamos, ¿no? Y que justamente tiene algo que ver con lo que ha pasado en la historia con la mujer, ¿no? Entonces, no es que esas energías de afuera no tienen que ver con nosotros adentro, digamos, ¿no? Hay todo lo que es la diversidad, el mundo de la diversidades sexuales, ¿no? LGTB y todas las otras siglas que además le agregan, digamos, ¿no? También miembros de nuestras comunidades son homosexuales, o son lesbianas, o están pasando en su adolescencia por la búsqueda de una identificación, ¿no? O sea que esa energía también confluye en nuestro caminar como comunidad, ¿no? Hay, bueno, todo lo que es las comunidades indígenas luchando por la tierra, luchando por distintos derechos, digamos, ¿no? Y muchos miembros de nuestras comunidades provienen de pueblos indígenas, ¿no? Entonces también esa energía tiene que confluir a la hora de pensar hoy en día nuestra misión, ¿no? O sea, no hay energía, todo el movimiento ecológico, ¿no? O sea, de protección de la madre tierra, de la búsqueda de una alimentación más saludable, bueno, de evitar la contaminación, etcétera, etcétera, también tiene que ver con nosotros, porque nosotros vivimos acá, nuestras comunidades habitan este suelo y sufrimos la contaminación del aire, del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es solo cuando hablamos de sinergias que confluyen para hacer nuestra misión, no hablamos solo de energías que podemos contar dentro de la dinámica eclesial, sino de esas otras energías que van moviendo al mundo, ¿no? Y que también confluyen en nuestra creación de comunidad. Por ejemplo, ¿no? Toda esta postura ideológica, si bien hoy en día se escucha mucho hablar del fin de las ideologías, de que ya no hay ideologías, al mismo tiempo vivimos en nuestros países, con posturas
¿no? Ideológicas de pensamiento político, económico, etcétera, que son antagónicas, que son imposibles de dialogar. Y dentro de nuestras comunidades habitan personas que piensan totalmente opuesto, ¿no? Y que muchas veces genera conflictos, ¿no? Y que genera que uno evite decir cosas, ¿no? Que no hable con total libertad porque otra persona o otro grupo salta, digamos, y reacciona, ¿no? Nos pasa a nosotros aquí en nuestra misma comunidad religiosa, digamos, ¿no? A veces en ideas políticas o en opiniones sobre distintos personajes del ámbito donde nos movemos, bueno, hay reacciones, ¿no? Porque una de las características de este mundo actual es esta polarización, digamos, ¿no? Esta brecha que se abre entre distintas posturas, ¿no? Y esa es una energía que confluye en nuestro crear comunidad. Otra energía que nos está afectando muchísimo, y con razón, es bueno, todo esto que se está descubriendo ahora, que está saliendo a la luz de los abusos infantiles que ha habido dentro de la iglesia, ¿no? En distintos países, en distintas circunstancias, ¿no? Y donde tanto la vida sacerdotal como la vida religiosa se ven afectadas, ¿no? Esa es una energía, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo el término en física, ¿no? Pero digamos, de esas energías con las que uno choca y vuelve para atrás, ¿no? De reacción, no me acuerdo el nombre que tiene en la física, ¿no? Pero porque bueno, es una energía que muchas veces viene del pasado, porque muchos de los casos que se conocen son de hace muchos años, ¿no? Pero que la dinámica de autoritarismo, abuso, a distintos niveles, sigue presente en nuestras comunidades, ¿no? El autoritarismo de un párroco, el autoritarismo de una superiora de casa religiosa, el autoritarismo de un padre o una madre frente a sus hijos, digo, de diversas formas, aunque no se llegue a la violencia física o al abuso sexual, la dinámica de abuso está presente, ¿no? Y esa es una energía que también confluye y que uno debe saber destruir, digamos, dentro, o sea, las energías no son todas positivas, hay también energías que confluyen para destruir comunidad, ¿no? Entonces, parte del trabajo de equilibrar las energías, la sinergia, ¿no? Es justamente también discernir cuáles son esas energías negativas que debemos repeler, ¿no? Entonces, es muy interesante esta expresión del Papa, ¿no? O sea, para poder amar y servir a este mundo actual, deben equilibrarse, ¿no? Todas las sinergias en orden al funcionamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, decía del organismo, ¿no? O sea, tanto el corazón como la sangre, la arterias, todo confluye para una buena dinámica, ¿no? Ahora, si el corazón funciona bien, pero las arterias están tapadas, ¿qué pasa? Catapum, ¿no? O sea, no funciona bien, ¿no? Entonces, ese trabajo, como hacen, ¿no? Con el trabajo de limpiar las arterias, de tener que comer más sano para que no se tapen las arterias, bajar la sal, bajar esto, bajar lo otro, ¿no? También eso tenemos que hacer en el trabajo de construir comunidad, ¿no? Y bueno, por eso me gusta tanto esta expresión que utiliza el Papa, ¿no? Vamos a poner de nuevo el PowerPoint. Bien, como decía el mismo Víctor Codina en su decálogo que leímos al principio, ¿no? El Papa dice, ¿no? Dentro el camino de la sinodalidad es el modelo de iglesia que Dios espera para la iglesia del tercer milenio, ¿no? Y ese camino sinodal implica el
repensar, recrear y recuperar la noción de comunidad, ¿no? La iglesia como comunidad, ¿no? Que algo que en el Concilio Vaticano II, digamos, se condensa muy claramente, ¿no? El modelo de iglesia-comunidad, ¿no? Pero dice, la iglesia es comunidad de comunidades, ¿no? Es decir, no es una comunidad simplemente grande, sino que es una comunidad que nuclea, que reúne pequeñas comunidades de distinto origen, de distinto tipo, de distinto estilo, ¿no? Y justamente este tiempo del camino sinodal es un tiempo para recordar, ¿no? Que el modelo de comunidad y comunidad de comunidades ha sido el de los principios de la iglesia. O sea, las primeras comunidades, ¿no? Donde se reunían para estos 4 ámbitos de la vida eclesial, ¿no? La enseñanza de los apóstoles, la coinonía, ¿no? La comunión intensa, el partir el pan y la oración en común, ¿no? Y este sentimiento, ¿no? De que ninguno padecía necesidad, de que todos compartían los recursos que poseían, lo ponían al servicio de la comunidad y demás, ¿no? Ese ha sido el modelo inicial. Empezando por Jesús. ¿Qué es lo primero que hace Jesús cuando empieza su misión? ¿Qué hace Jesús al empezar su misión? Llama, ¿no? Llama a Juan, a Pedro, a Santiago, a Andrés, a Mateo, etcétera, ¿no? O sea, empieza su misión formando una pequeña comunidad. Y sabemos que los grupos que acompañaban a Jesús eran como círculos concéntricos, ¿no? O sea, que eran como diversas comunidades que confluían en la gran comunidad, ¿no? De los discípulos. Los mismos evangelios tienen diferentes nombres, ¿no? O sea, insisten con el nombre de los apóstoles, ¿no? El grupo de los 12, ¿no? Que por momentos no sabemos si eran 12 o cuántos, porque se van nombrando a otros y a la vez aparecen las mujeres junto con los 12, ¿no? María de Magdala, María la Madre de Jesús, María de Cleofás, etcétera, ¿no? Después aparece un grupo más grande que se les llama discípulos, ¿no? Que también acompañaban a Jesús, no eran de ese círculo íntimo, ¿no? Al que le llaman los 12, pero también estaban acompañando a Jesús en todo momento, ¿no? Después estaban las muchedumbres, ¿no? Es decir, un grupo bueno, donde no se expresa el número, ¿no? Pero implica un grupo grande que en determinados momentos escuchaba a Jesús o miraba sus milagros o pedía una ayuda a Jesús o lo que sea, ¿no? Pero eran grupos grandes, ¿no? Que se unían, digamos, a este grupo menor de discípulos y al grupo íntimo de apóstoles, ¿no? Y así en los Hechos de los Apóstoles también, ¿no? Se van nombrando esta experiencia comunitaria a la que se van adhiriendo por el bautismo otras personas, ¿no? En un momento nombra 3.000, después nombra 5.000, etcétera, ¿no? Y a medida que va avanzando la misión, lo que van haciendo es formar comunidades, ¿no? Y entonces Pablo escribe a la comunidad de Corinto, se escribe a la comunidad de Tesalónica, escribe a la comunidad de Éfeso, etcétera, ¿no? Porque en la mentalidad de los primeros cristianos, ¿no? El sentido comunitario era lo principal. En algún momento de la historia, en los primeros siglos, siglo IV, V, nos hemos ido convirtiendo en institución. Más al modelo del Imperio Romano que del espíritu con el que Jesús había comenzado. Y durante mucho tiempo hemos perdido un poco la experiencia de comunidad por la necesidad de
fortalecer la institución. Recién en la época del Concilio Vaticano II, un poco antes, ¿no? Pero en distintas experiencias, pero oficialmente en el Concilio Vaticano II es que recuperamos, ¿no? La noción de iglesia-comunidad, iglesia-pueblo de Dios, ¿no? Iglesia-comunión, ¿no? Esos términos que han ido naciendo en la renovación teológica después de la década del 40, se condensan en el Concilio Vaticano II, ¿no? Y entonces volvemos a hablar de la iglesia que es comunión, que es comunidad. Y a la vez se lanzan iniciativas en distintos continentes, ¿no? De repensar la estructura, el estilo de vida de las distintas comunidades. Vamos a pasar una diapositiva más. Así es que en la década del 70, digamos, y el documento de Aparecida lo recupera, ¿no? Se empiezan a experimentar las comunidades eclesiales de base, con un intento de recuperar la experiencia de los primeros cristianos, ¿no? Y bueno, ahí en el documento de Aparecida, del 170 al 178, toma el tema de la parroquia, digamos, ¿no? Porque una gran pregunta hoy en día es si el modelo de parroquia sigue siendo útil para la evangelización o no, ¿no? Y entonces, Aparecida, por un lado, reconoce, ¿no? Que la parroquia es una de las comunidades eclesiales donde pueden vivir los discípulos misioneros, ¿no? Que es una estructura que está establecida, que está presente en todas nuestras iglesias locales, ¿no? Y que ellas pueden ser un lugar privilegiado para que las personas tengan una experiencia de Dios, ¿no? Estas parroquias, dice, están llamadas a ser casas y escuelas de comunión, ¿no? Yo no sé si hoy en día nuestras parroquias lo son. Más bien son una estructura rutinaria, digamos, ¿no? O sea, que hace una serie de actividades, tanto en la liturgia como en la catequesis, como por ahí en el ámbito social, pero no siempre son casa y escuela de comunión, ¿no? Ni un ámbito donde se hace experiencia de Jesús. Lo vemos muy claramente con nuestras catequesis en las parroquias, ¿no? A veces tenemos, hay en algunas parroquias donde se llena de niños o de jóvenes para comunión, para la confirmación. Pero ¿quién queda después una vez que toman la comunión y la confirmación, ¿no? Es decir, que no siempre se logra acompañar, ¿no? En la experiencia de encuentro con Jesús. Pasamos la diapositiva. Bien, entonces ahí Aparecida retoma el tema de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Que en su momento han servido para la formación, ¿no? de los cristianos y cristianas, teniendo la palabra de Dios como centro. O sea, han sido las comunidades eclesiales también una oportunidad de difundir el conocimiento sobre la palabra de Dios, de dar una participación activa a todos y todas, tanto laicos como religiosos, como sacerdotes, ¿no? Donde la cuestión social del ver la realidad, ¿no? El poder responder a las necesidades de la realidad, ha estado también en el centro, ¿no? Y donde a lo largo de ciertos documentos de las conferencias latinoamericanas se reconoció, ¿no? Como bueno, Medellín dice la célula inicial, ¿no? O sea,
cómo construir iglesia, cómo construir comunidad, bueno, empezando por estas pequeñas comunidades, ¿no? Y yo creo que las comunidades eclesiales de base que exceden, o sea, tienen vínculo con las parroquias o con la diócesis, pero que las exceden porque tiene que ver más con lo pequeño, con lo barrial, con ciertos grupos que se reúnen en torno a la palabra y la oración, son una necesidad para este tiempo. No, como iglesia, por un lado, ya no contamos ni con el prestigio ni con la convocatoria que tuvimos en otro tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo, las grandes comunidades, grandes en el sentido de mucha gente, tienden a caer en la rutina y a invisibilizar las situaciones particulares, ¿no? Por eso creo que las pequeñas comunidades son una oportunidad para un vínculo mucho más cercano e íntimo, ¿no? Entre las personas, donde ahí no hay jerarquías en juego, digamos, ¿no? Sino un grupo humano que en conjunto, a la luz de la palabra y de la oración, buscan responder al discipulado misionero en el mundo actual. Entonces, creo que es una propuesta para hacer, ¿no? Vamos a escuchar otra canción que se llama Signo de Esperanza, y después vamos a hacer otro momento de grupos para preguntarnos cuáles serían las características hoy de una pequeña comunidad, ¿no? Voy a darle a Vanessa en el WhatsApp la pregunta, pero primero escuchamos la canción. Queremos ser una iglesia servidora del Señor, Jesús el Dios hecho hombre, el profeta, el servidor, una iglesia de testigos con mártires donde son protagonistas los pobres y hombre nuevo el pecador. Signo de esperanza, causa de alegría, con Doña María y un Jesús pascual, la gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia de veras comunidad, fraterna porque la gente comparte fe y realidad. Con sencillez y alegría se aprende a participar, como hacían los cristianos con Pedro, Santiago y Juan. Signo de esperanza, causa de alegría, con Doña María y un Jesús pascual, la gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia que está siempre en oración, que alumbra toda su vida con la palabra de Dios, que celebra como un pueblo la nueva alianza de amor en la fiesta de la vida, que es la cena del Señor. Signo de esperanza, causa de alegría, con Doña María y un Jesús pascual, la gente se siente siendo servidora, que es
transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia samaritana y cordial, que organiza la esperanza y la solidaridad, donde el Espíritu Santo, Padre de los pobres, va suscitando los servicios según la necesidad. Signo de esperanza, causa de alegría, con Doña María y un Jesús pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia que muestra el amor de Dios, que sale a encontrar al hombre y lo abraza en su perdón, que consuela y acompaña, que agranda su corazón a medida de la gente que sufre la situación. Signo de esperanza, causa de alegría, con Doña María y un Jesús pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia en estado de misión, que se abre, sale y propone al mundo el reino de Dios, que transforma desde adentro sociedad y corazón, y planta comunidades donde se da conversión. Signo de esperanza, causa de alegría, con Doña María y un Jesús pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Bien, entonces a la luz de esta canción, ¿no? De queremos ser una iglesia de veras comunidad, vamos a ir a los grupos y preguntarnos cuáles serían las características de una pequeña comunidad hoy en día. ¿Nos damos otros 15 minutitos? 15 minutos, ¿verdad, padre? Sí. Listo, los grupos ya están. Vamos uniéndonos, por favor. Ok, muy bien. Espero que haya ido bien en los grupos. Y bueno, si alguien quiere compartir de cada grupo. Del grupo 1, ¿alguien, por favor? ¿Alguien del grupo 1? ¿Del grupo 2, 3? Del 2. Ok. Voy a compartir. Habíamos dicho unas características. Estar al servicio, apoyar, rezar y estar atentos a lo que está pasando. La segunda, aprender a escucharnos mutuamente desde el corazón y estar con los 5 sentidos. Estudiar el Evangelio en grupo. Nos ayudaría mucho el conocernos y ser transparente entre los miembros de la comunidad. Ser tolerantes con uno mismo y con los demás. Y salir de nuestra comodidad, salir al encuentro del otro, visitar, acompañar y volver a formar las comunidades de base en los barrios, ¿no? Aplicando el método ver, juzgar, actuar. Y ser, pues, comunidades de transformación, trascender el carisma, ¿no? Porque a veces nos quedamos solo para nosotros, pero nos falta trascender aquello que yo siento, lo vivo, entonces lo puedo compartir. Eso, muchas gracias. Gracias. ¿Otro grupo? ¿Alguien del grupo 1 o grupo 3, por favor? Buenas, del grupo 3.
nosotros íbamos reflexionando desde la canción y sacando pues algunas características que la iglesia o las pequeñas comunidades, mejor dicho, deben tener o debemos vivir el día de hoy, ¿no? Sentimos que debemos situarnos en las realidades de hoy en día, ¿no? Y desde allí suscitar los servicios según las necesidades y pues transmitir este servicio con alegría, invitando a los demás a participar de nuestras comunidades. Otra característica sería que debemos respetar la religiosidad popular y que a través de ella, mostrar que a través de ella también se puede llegar y alabar a Dios. Mostrar que somos signos de esperanza con alegría y que esta alegría pues también es el camino, uno de los caminos más directos para llegar a Dios o para hacer a la gente llegar a Dios. También que la comunidad debe tener como centro a Cristo y desde allí pues transmitir la alegría del resucitado. No podemos caminar sin Jesús, sin que Jesús esté a nuestro lado. También debemos ser signo de solidaridad y de inclusión. Y esta inclusión pues no solamente desde la periferia, sino también que cada uno de nosotros desde nuestro diario acontecer, desde donde se trabaja, desde donde se mira, sobre todo los laicos, pues puedan también allí hacer centros de evangelización. Que debemos seguir siendo signos de esperanza y mostrar el amor de Dios. También que nuestras comunidades pues deben ser lugares donde podamos transformar a la sociedad y donde podamos también consolar a aquellos que quizás no conocen de Dios o aquellos que están pasando por circunstancias difíciles, ¿no? Y signo de comunidades, también veíamos la importancia de que tenemos que vivir en comunión, que tenemos que realmente vivir como ese cuerpo místico de Cristo, en comunión cada uno de nosotros y no como dice el Papa Francisco, no debemos estar en pequeñas islas divididos, ¿no? Y que quizás cueste la comunicación, sino que debemos vivir en continua comunión. Gracias. ¿Alguien del grupo 1, por favor? Bueno, nosotras creo que éramos el 3, pero ya no sé ni qué, porque ahorita el 3 acaba de esto. Bueno, no importa. Nosotras, dentro del grupo, habíamos visto las características fundamentales, ¿no? Que tenemos que crear comunidades convencidas de un Jesús pascual, donde nos lleve a dar esperanza. Primero nosotras y luego, pues, para transmitirla. Otra de las características también, que seamos comunidades transformadoras de la sociedad, ¿no? Y lo vamos a hacer en la medida de que nosotros seamos una comunidad madura, donde no nos intimiden lo diferente, las culturas, sino en esa libertad que creemos, quitando los miedos, quitando otras cosas. Pero, o sea, primero veíamos que también tenemos que ser esas comunidades portadoras de vida, ¿no? Primero que nos aceptemos para que podamos luego incidir en el otro. Otra de las características, decíamos nosotras, que tenemos que abrazar nuestra vulnerabilidad para mirar hacia adelante, ¿no? Porque si no nos sentimos frágiles, es imposible también ver a mi hermano que está pasando, como decía la canción, acogernos, ¿no? Salir al encuentro, estar acompañando. Que seamos comunidades inspiradoras, ¿no? Que nos dejemos de verdad invadir por ese espíritu, bueno, en todas las dimensiones personales, para que esto nos deje lanzarnos hacia afuera. Luego también abiertas, comunidades abiertas, ¿no? Porque ahí es donde vamos a sentir, bueno, hay amenazas, pero también van a haber fortalezas del otro. Comunidades que practiquen la humildad y el perdón, donde seamos signos de esperanza, ¿no?
Y bueno, añadíamos también algo que debemos ser comunidades primero sanadoras para luego acompañar a nuestros hermanos, ¿no? Que vienen a buscarnos porque necesitan apoyo o necesitan ser acompañados. Gracias, Elmi. Fíjense que, por ejemplo, aquí en Bolivia, nuestros barrios tienen, en cierta manera, el modelo de comunidad de comunidades, en cierto sentido, ¿no? Por ejemplo, con las OTBs, ¿no? Donde se reúnen los vecinos para considerar problemáticas del barrio, pedir soluciones, ¿no? Reclamar, ¿no? Cuando hablamos hoy de la iglesia, comunidad de comunidades, de estas pequeñas comunidades eclesiales que son como el fermento, digamos, de la gran comunidad, y cuando hablamos de las distintas energías, ¿no? También tenemos que tener en cuenta eso. O sea, la comunidad eclesial no es una comunidad ajena a la comunidad del barrio, sino dentro de la comunidad del barrio. Entonces no nos es ajeno lo que la gente está viviendo, lo que el colectivo del barrio está reclamando, las necesidades que se perciben, ¿no? A distinto nivel, ¿no? Uno también tiene que ser materia de reflexión, de oración y de participación esos espacios, ¿no? Que se dan en la sociedad civil de la cual nosotros somos parte, ¿no? Porque todas nuestras comunidades, sean parroquiales, religiosas, los distintos espacios eclesiales donde nos movemos, están dentro de la comunidad civil donde vivimos, ¿no? Entonces, debemos ser parte también de ese movimiento y de esa necesidad que tiene la gente, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran desafío, ¿no? Esto que nos propone el Papa. En el contexto de estos 4 encuentros que ustedes están trabajando, bueno, estos 2 grupos de los que hablan en los otros encuentros, ¿no? Mujeres y laicos, ¿no? Laicos y laicas, justamente, digamos, el proceso sinodal, la construcción de comunidades, da la oportunidad de quebrar, ¿no? Esta característica tan patriarcal de nuestra iglesia, ¿no? O sea, tan centrada en el ministerio sacerdotal, tan centrada en lo jerárquico, ¿no? Y las pequeñas comunidades dan oportunidad de hacer experiencia de otro modo de nuclearnos, ¿no? Y de otro modo de relacionarnos, no en base a jerarquías, títulos y poderes, sino en base a la fraternidad, ¿no? Lo que el Papa Francisco habla en la Fratelli Tutti, ¿no? Y creo que es un modelo que debemos promover, ¿no? En la vivencia de la misión de hoy, ¿no? Bien, creo que con esto más o menos hemos hecho un panorama, ¿no? De lo que significa ser comunidad de comunidades que se nos invita en el proceso sinodal, y creo que es un desafío a pensar, ¿no? Cómo recrear nuestras distintas comunidades, porque a veces tenemos distintas pertenencias, ¿no? Los que somos religiosos tenemos una primer pertenencia en la comunidad religiosa a la que pertenecemos, después en las comunidades en donde desenvolvemos nuestra misión y también en la comunidad más grande de los barrios, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y espero que hayan podido aprovechar este espacio. Muy bien, padre, muchas gracias. Tal vez podríamos usar estos últimos minutitos que nos quedan para alguna duda, alguna consulta o un aporte, una opinión de alguien. El micrófono es suyo, participantes. Si alguien quisiera hablar. ¿Nadie? Yo creo que el desafío es grande, ¿no?
el contexto en el cual uno se mueve, ¿cierto? En este momento en Bolivia, problemas sociales, económicos, políticos, eclesiales, todo, ¿no? Es tan diverso y tan fuerte. ¿Qué nos va a mantener? ¿No? ¿Qué nos va a mantener? Yo creo que lo que hemos compartido aquí, ¿no? Nuestra vivencia de Dios, nuestro encuentro con Dios, ¿no? Pero solos, ¿no? Yo creo que sí nos enriquece personalmente, pero eso lo tenemos que compartir con alguien, ¿no? En nuestra comunidad, pero los que no tienen comunidad, comunidades de base, ¿no? Un fermento en la sociedad. Y lo que decía Alejandro, ¿no? Las OTBs. Es verdad, o sea, yo pertenezco a una OTB, hay de todo, ¿no? Pero ahí hay que inculcar, de repente hay que atreverse, ¿no? El evangelio, ¿no? Atrever el espíritu. Y también tu aporte siempre es desde eso, ¿no? Pero estar más presente en esos espacios. Y también me desafía enorme, ¿no? Volver a retomar las comunidades pequeñas de base, donde realmente los laicos, laicas nos motivan a una dinámica diferente porque el poder, es verdad, está en todos. La lucha de poder está en el gobierno eclesial, en el gobierno civil, en todo, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que la palabra de Dios nos hace dar cuenta de que no ese es el camino, ¿no? Entonces, pues yo te agradezco, Alejandro. Pienso que nos motiva, ¿cierto? Cómo crear comunidad de comunidades. No es un invento grande que tenemos que hacer, sino nosotras tenemos que ser capaces de creer en esa posibilidad, ¿no? Ser testimonio y para eso tienes que creer primero. Tienes que atreverte a romper tu esquema, ¿no? Ya tienes tu horario establecido. Hay que salir, como hemos visto en la primera dinámica, ¿no? En el canto, ¿no? Y en el segundo, cómo tener esperanza en medio de todo, ¿no? Entonces yo creo que son actos y lo que el otro día veíamos, ¿no? O sea, el programa está hecho esto, justamente de repente la iglesia lo está trabajando de otra manera, la sinodalidad, pero como nosotros también a esa otra manera nos tenemos que añadir. No es decir, eso está mal, eso está bien, sino ya se verá, ¿no? Entonces, pues si lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, pero nosotros desde lo que somos, atrevernos, ¿no? Entonces, pues yo quisiera de veras que las que estamos, los que estamos, atrevernos en nuestro rinconcito a motivar a la gente a que su vida sea más llevadera, con esperanza y amor, y también con reconciliación. Muchas veces pequeñas barreras nos separan por pequeñas rencillas también, familiares, personales, vecinales, ¿no? Y a veces políticas también. Entonces, pues, pero yo creo que el Evangelio rompe todo eso. Muchas gracias a cada una, a cada uno, y gracias, Alejandro, ya nos veremos otro ratito, y gracias de veras porque nos ayudas a creer que somos capaces, ¿no? Entonces, pues te doy la palabra, Vanessa, y aquí estamos, Pablo también es del equipo de directorio del CI, pero está allá y le recordamos alto y le rezamos para que le salga bien su operación. Gladys, tú ya estás en Alemania, ¿no? Sí, sí. Sí, Como entonces la estamos todos virtualidad lejos. de distintos lugares, ¿no? Alemania, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, ¿no? Entonces, nada, pues para Dios nada es imposible, pero ojalá sepamos aprovecharlo. Muchísimas gracias a cada uno. Te paso la palabra, Vanesita. Bien, hermana Mariví, muchas gracias. No voy a dejar de preguntar. Una pregunta más. Si alguien tuviera alguna consulta, tal vez es el momento antes de que terminemos esta sesión. Seguimos el sábado que viene. Claro que sí. Sí. Pablo ya lo dijo. Creo que no hay ninguna pregunta. Y pues nada, simplemente agradecemos a Padre Alejandro por habernos acompañado esta mañana. Gracias por todo el conocimiento, por toda la experiencia. El Centro de Espiritualidad le da muchas gracias, ¿no? Simplemente invitarlos nuevamente al siguiente sábado. No se pierdan, entremos en horario. Nos va a estar acompañando la doctora Olga Vélez con el tema del protagonismo de la mujer en la iglesia.
Padre Alejandro, usted está cordialmente invitado a continuar. El link el enlace de Zoom es el mismo, no se cambia. Entonces están todos invitados. De hecho, tienen que participar. Los esperamos el siguiente sábado a las 9 de la mañana. Y pues, Padre, usted también lo invitamos. Nada, simplemente nos despedimos. Gracias. Muchas gracias y hasta la siguiente semana.